que van desde el 11 hasta el 19. Ha llegado una hojita de petición hasta este lugar que dice que la hermana pide oración por una corte, dice, por mi corte, dice. Así es que vamos a orar por esa petición que mi hermana está haciendo llegar. Hay una hojita de breve testimonio también que dice: estamos agradecidos con el Señor porque hoy le regala un año más de vida a nuestra hija, dice. Bendícela, Señor, pero sobre todo alcánzala con tu salvación. Así es que mis hermanos están dándole gracias a Dios porque esa jovencita está cumpliendo un año más de vida y le están pidiendo que sea el Señor el que se manifieste también a su vida. Vamos a orar y luego vamos a estar leyendo. Oramos por estas necesidades y por cada una de las que no han llegado, pero que el Señor ya las conoce. Padre y buen Dios, venimos, Padre, en esta mañana delante de tu presencia. Venimos, Padre, primeramente a darte las gracias por este momento, por este privilegio, por esta oportunidad en la cual podemos reunirnos, Padre, para alabar, para glorificar tu santo nombre, para darte la honra, la gloria a ti solamente, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Solo tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado. Solamente, Padre, tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, Señor. Que a ti sea siempre la honra, la gloria, Padre, la exaltación, Señor. Que nuestra alabanza haya llegado delante de tu presencia, Padre, como un olor fragante. Mira, también te pedimos por estas necesidades, peticiones, agradecimientos que mis hermanos hacen llegar, que seas tú obrando en cada una de ellas, Padre, que seas tú dando una respuesta conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu tiempo, Padre, que seas tú, Señor, glorificándote en cada necesidad, tanto las que llegan a este lugar como aquellas que están en medio de tu iglesia y que tú las conoces también, Señor. También te pedimos por tu palabra, que seas el que hable esta mañana a nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Que tú nos instruyas, que nos corrijas, que nos exhortes, que nos consueles, que nos fortalezcas a través de ella, oh Dios. Y lo más importante, que pongas ese deseo en nuestro corazón de ponerla por obra. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias te damos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien te damos gracias. Amén. Tenemos la porción, hermanos. Capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, y el verso 11 en adelante dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz,
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar su asiento, hermana, hermano. Creo que con la lectura queda bastante claro cuál es el pensamiento de esta mañana, y que tiene que ver, hermanos, con cultivar una vida de gratitud delante de Dios. Es decir, el llamado de Dios para nuestras vidas es que seamos hombres y mujeres agradecidos con Él. Hermano, usted sabe que la palabra dice que las cosas que están escritas en ella quedaron escritas para ejemplo de nosotros. Uno de los ejemplos de falta de gratitud que nosotros encontramos a lo largo de la Escritura es el pueblo de Israel. Israel representa perfectamente esa figura de la falta de agradecimiento hacia Dios. Y usted lo puede leer desde el principio de la Escritura hasta el final. Usted puede darse cuenta que inmediatamente después que ellos habían salido de Egipto, es decir, que Dios con mano poderosa les había sacado de la esclavitud, ellos comienzan a quejarse, ellos comienzan a murmurar, ellos comienzan a darle la espalda a Dios. ¿Quién les había sacado de Egipto? Jehová. ¿Cómo lo había hecho? Con su poder. Y Él los había sacado para que ellos, a través de ese caminar en el desierto, pudieran ver su gloria, pudieran contemplar su poder. Y a pesar de que eso era lo que Dios hacía en medio de ese pueblo, ellos siempre manifestaron palabras contrarias a la voluntad de Dios. Se quejaban en contra del líder que Dios les había puesto. Se quejaban en contra de Jehová mismo. Añoraban el tiempo que ellos habían estado en Egipto, incluso querían regresar. Dios no los había sacado para eso. Dios los había sacado para algo mejor, para que ellos poseyeran esa tierra que Él les había prometido. Sin embargo, el pensamiento de ellos estaba siempre en Egipto. Y podemos seguir más adelante. Usted se da cuenta en el libro de los Jueces, por ejemplo, que eran periodos en los cuales ellos eran fieles a Dios. El Señor levantaba un juez que les juzgara y ellos se mantenían fieles. Pero cuando aquel hombre fallecía, ellos volvían nuevamente a la idolatría. Ellos volvían nuevamente a darle la espalda a Dios, a hacer las cosas que ellos querían. Si nos vamos al libro de los Reyes, ¿qué es lo que sucede? Que ellos comienzan a pedir, ellos comienzan a exigir que querían tener un rey como todas las naciones tenían. Queremos ser igual que ellos, decían ellos. Y le manifiestan eso al profeta, a Samuel. Y Samuel va delante de Jehová y Jehová le dice: no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí.
porque ellos no podían ser similares a esos pueblos. Ellos no podían anhelar las mismas cosas que esos pueblos anhelaban. Ellos eran un pueblo diferente. Ellos eran una nación diferente. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pero ellos no valoraban eso y lo que querían era tener un rey humano que les gobernara cuando tenían al mejor rey que se puede tener en este mundo. Cuando el rey que ellos tenían era el rey de reyes y señor de señores, hermanos. O sea, ¿qué condición mejor no podía tener ese pueblo? Sin embargo, no estaban conformes. Querían un rey, querían alguien que les gobernara y se les concede ese privilegio de parte de Dios. Pero las cosas fracasan, ellos comienzan a darse cuenta de que se habían equivocado, de que habían tomado una mala decisión. Pero así continúa la historia y si nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra manifiesta que el Señor Jesucristo a los suyos vino. Y los suyos, dice, no le recibieron. Él vino a ellos, a los suyos, primeramente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos vino Él. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Malagradecidos. Porque el Señor había venido a buscarles, a mostrarse a ellos. Pero sus ojos estaban cegados, sus corazones estaban endurecidos. Y ahí se manifiesta la misericordia de Dios. Como los suyos no le recibieron, dice, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos del Altísimo. Ahí entramos nosotros, hermanos. Qué gran bendición, ¿verdad? Pero fíjese que si hubo un pueblo que gozó de privilegios, es el pueblo de Israel. Pero también si hubo un pueblo que fue rebelde, malagradecido, el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que Dios demanda de nosotros una vida de gratitud, una vida de agradecimiento, una vida de reconocer qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Dónde es que estábamos? ¿Cuál era nuestra condición antes de que la misericordia de Dios se manifestara a nosotros? ¿Hacia dónde íbamos, iglesia? ¿Cuál era nuestro destino? Mire, si nosotros evaluamos todas esas cosas, nos damos cuenta de que estábamos perdidos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos apartados de Dios. Estábamos irreconciliados con Él. Y nuestro destino era el infierno, la perdición eterna. Pero Dios se manifiesta en nuestra vida. Envía a su Hijo, al Señor Jesucristo, y de esa manera nosotros tenemos la oportunidad de recibir la vida eterna. Dios hace una obra maravillosa en la vida del ser humano. Lo que Dios hace, nadie más lo puede hacer. Lo que Dios nos ha dado, nadie más lo puede dar. Las bendiciones de Dios no son comparables con nada de este mundo. Pero también demanda de nosotros un compromiso. Que podamos llegar a entender cuál era esa condición y a dónde nos encontramos en este día, en esta hora, en este momento. Porque si nosotros no pensamos en ello, vamos a cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel y que también la lectura nos enseña acerca de esto en esta mañana. Vamos a leer porque dice la palabra, donde comenzábamos, en el versículo número 11, dice, yendo Jesús
a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Primero, veamos cuál era la condición de aquellos hombres. La Biblia nos dice que eran 10 y que eran leprosos. Ahora, si nosotros llevamos a aquel momento esa enfermedad, nos damos cuenta de que la condición de esos hombres era una condición de desesperanza. Ellos habían salido del campamento porque no podían habitar con los que estaban sanos. Ellos tenían una condición en la cual nadie les podía ayudar. Ni la medicina, ni los sacerdotes, ni el hombre, nadie podía hacer nada por ellos. Estaban excluidos de la sociedad. Diciéndolo de otra manera, esos hombres estaban vivos, pero a la vez estaban muertos. No podían estar cerca. Si alguien se acercaba, ellos tenían que manifestar a voz alta inmundo, para que la persona se diera cuenta de que ellos estaban enfermos. No tenían acceso a nada. Prácticamente la condición de ellos era una condición en la cual no existía esperanza. Y esto nos enseña a nosotros que en esas condiciones Dios es el único que puede obrar. Fíjese que hay un elemento que es bien importante, porque si usted cuando leímos toda la porción se dio cuenta, dice que uno de ellos era samaritano. Ahora, ¿samaritanos y judíos se llevaban entre sí? No. A veces, hermanos, las condiciones de necesidad, las condiciones de angustia, las condiciones de enfermedad, de desesperación, quitan esas barreras. En este caso, el samaritano no tenía ningún inconveniente en formar parte de ese grupo de 10. Y los otros 9 tampoco tenían inconveniente. Habían dejado de lado esa división que venía de mucho tiempo atrás, desde el tiempo en el cual el reino se divide. Es decir que esa condición de enfermedad los hizo convivir, los hizo ser parte de un mismo grupo. Y fíjese que eso es algo curioso, porque en realidad eso también sucede en nuestra vida. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí sí me ha sucedido. Yo he pasado por situaciones difíciles, algunas tienen que ver con eventos, por ejemplo, terremotos. He pasado 3 terremotos en El Salvador, el del 86 y los 2 del 2001. Y fueron terremotos bien fuertes, hermano. Especialmente el del 86, que prácticamente destruyó la mayoría de la capital. Pero un elemento bien importante era que en esas condiciones las personas como que tienden a ayudarse, tienden a ser más amigables, tienden a ser bondadosas, tienden a ayudar, tienden a tener ese mismo sentir. Y eso es algo que se puede observar cuando se dan ese tipo de situaciones, sean eventos que tengan que ver con cuestiones de la naturaleza o ese tipo de situaciones. O en las guerras también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que como que las personas se unen, tienen ese mismo sentimiento y dicen, bueno, aquí vamos a hacer algo, nos vamos a unir, nos vamos a ayudar los unos con otros, vamos a orar los unos por los otros. Yo lo he visto también en este lugar, hermanos. Cuando ha habido alguna situación fuerte, la iglesia se une. El pueblo de Dios es en un solo sentir. Cuando hay persecución,
cuando hay enfermedad, cuando hay incluso muerte física, hermanos, la iglesia está unida. No hay divisiones, no hay color de piel, no hay raza, no hay idiomas, no hay lugares de procedencia, porque delante de Dios en realidad somos un solo pueblo. El pueblo escogido, el pueblo comprado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dios no hace distinción de idiomas, de estatus legales, de color de piel, de nacionalidades, de lugar de procedencia. Dios lo que ve en el ser humano es la sangre de su Hijo derramada en la vida de esa persona. Y en esta ocasión estos hombres, como que esa enfermedad había quebrado esas barreras. Un samaritano en medio de todos aquellos judíos, porque tenían la misma necesidad, porque estaban en la misma condición, tenían la misma enfermedad. Dice que en el verso 12 donde estábamos, los cuales, dice, se pararon de lejos y mire lo que hicieron: alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí se les coló el samaritano, porque los judíos podían llamarle al Señor Maestro, ¿verdad? Pero a aquel no le importó. Él lo que tenía era una necesidad. Él lo que quería era una respuesta de parte de Dios. Y cuando uno busca una respuesta de parte de Dios, no le importa lo que la gente puede pensar, no le importa lo que las personas puedan decir, así nos traten quizás de fanáticos, de cualquier otra cosa. Cuando uno quiere el favor de Dios, se humilla, se quebranta delante de Él, porque reconoce que Dios es el único que puede ayudarle. Dios es el único que tiene una respuesta. Y no importa, hermano, lo que el vecino o incluso lo que la familia pueda pensar. Usted sabe que a veces es en la misma familia donde está la oposición. No es necesario ir a buscar a un inconverso para que le dé palabras de desánimo. A veces es en el mismo hogar donde se encuentran esas palabras. A veces son aquellas personas que deberían alegrarse, deberían sentir un gozo por ese cambio en la vida. Pero son esas personas las que manifiestan palabras de rechazo, palabras de incredulidad. Y en este caso, estos hombres se unieron todos en el mismo sentir. Alzaron la voz, no se callaron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos reconocieron que Dios era el único que les podía ayudar. Ellos reconocieron que en esa condición en la cual ellos estaban, nadie les podía ayudar. Pero ahí llegó la misericordia, hermanos. Ahí pasó el Señor Jesucristo. Y Él siempre tiene una respuesta para cada petición. No sabemos en esta mañana cuál es su necesidad, cuál es su petición. Lo que sí tenemos claro es que el Dios, el Señor Jesús, que hizo la obra en estos hombres, es el mismo en el cual nosotros creemos. El mismo Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, iglesia. Tiene el mismo poder. Tiene los mismos atributos. Y tiene la misma compasión por el ser humano. Ten misericordia de nosotros. Y veamos ahora la respuesta del Señor Jesús. Cuando Él los vio,
les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. El Señor Jesucristo todavía, obviamente, no había muerto. El velo del templo no se había rasgado. Por lo tanto, Él les manda que hagan lo que estaba establecido que debían hacer. El sacerdote era el único que podía dar fe de que esos hombres habían estado enfermos y que habían sanado. El Señor los manda y les dice: hagan lo que está escrito, hagan lo que hay que hacer, muéstrense a los sacerdotes. Pero dice más adelante: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No era necesario que ellos llegaran hacia su destino. El Señor hizo la obra en el camino, cuando ellos ni siquiera habían llegado a ese lugar. Ellos recibieron la respuesta a su petición. Pero dice el verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí está, hermanos, lo que nosotros debemos llevar en nuestro corazón esta mañana. No basta con tener la intención de buscar el favor de Dios. No basta solamente con pedirle a Él. Ciertamente Él es bueno. Ciertamente Él dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es cierto, ese es un llamado, esa es una motivación para nosotros, que le clamemos a Él. Estos hombres lo hicieron, pero el problema es la actitud posterior. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a olvidarse del favor de Dios? Hay muchas causas. Usted sabe, por ejemplo, cuando el hijo pródigo le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponden, el padre se los entrega. ¿Y qué sucede? Dice que se aleja de casa. ¿A dónde estaba mejor ese joven? ¿En casa o fuera de la casa de su padre? Obviamente estaba mejor en la casa de su padre. ¿A dónde podía gozar él de mayor seguridad, de mayores bendiciones? Recibir todo ese amor, obviamente, en la casa de su padre. Pero ¿cuándo es que él decide alejarse? Cuando su padre le cumple su petición. Mire, hermano y hermana, amigo, amiga, a veces lo que sucede en nuestra vida es similar. Mientras hay necesidad, nosotros buscamos de Dios. Mientras hay situaciones que creemos que necesitamos el favor de Dios, nosotros somos fieles. Y eso es bueno, que busquemos, que le clamemos a Él, que le pidamos a Él, que vengamos a este lugar. Pero la pregunta sería en esta mañana: ¿cuál será la actitud nuestra cuando Dios cumpla esa petición que le hacemos? Por supuesto, no vamos a generalizar, ¿verdad? Y pensar que todos los hombres o mujeres son malagradecidos. Pero sí hay casos, como por ejemplo el de ese joven, que claramente dice que cuando él recibió lo que él quería, se alejó de la casa de su padre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Comenzó a vivir perdidamente, a malgastar todo. Comenzó su vida de fracaso en fracaso,
Porque estar alejados de Dios es eso. Porque darle la espalda a Dios es eso. Porque no querer nada con Dios es eso. Pero estar en la presencia de Dios, hermanos, es diferente. Esa es seguridad, esa es paz, ese gozo, esa es alegría. Eso es lo mejor que podemos anhelar. Por eso es que el salmista decía de esa manera: mejor es un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 años fuera de ella. Hermano, mejor es un momento en este lugar, alabando, glorificando al Señor, que muchos años allá afuera, disfrutando de aquellas cosas que el mundo anhela. Nosotros ya no anhelamos esas cosas. Nosotros ya no buscamos esas cosas. Nosotros tenemos promesas mejores. Nosotros tenemos una patria mejor, una patria espiritual. Pero el joven, cuando recibió lo que pidió, tomó malas decisiones. Entonces, no necesariamente que Dios conteste nuestra petición va a garantizar que exista ese agradecimiento. Repito, no vamos a generalizar. Hay casos también en la Biblia. El ejemplo de Ana, por ejemplo, que ella derramaba su alma delante de Jehová para que le concediera poder tener un hijo. Y así lo hacía. Y no se cumplía, pero ella no se cansaba y lo hacía año tras año hasta que el Señor le concedió. Pero como ella lo había prometido y le había dicho: si tú me concedes este privilegio, yo lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al lugar donde adoraban y dijo: aquí está, Señor. Tú cumpliste tu promesa, ahora yo cumplo la mía. Es diferente, hermanos. Es una vida que manifiesta agradecimiento, que manifiesta gratitud, que manifiesta ese agradecimiento porque sabe que lo que ha recibido es de parte de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, lo dice de esta manera: que ¿qué hemos recibido? ¿O qué tenemos que no lo hayamos recibido de parte de Dios? Y si de Él lo hemos recibido, ¿por qué hacemos como que si no lo hemos recibido? Lo que nosotros tenemos, poco, mucho, lo hemos recibido de parte de Dios. Lo hemos recibido de parte de Él. Cualquier cosa, hermanos, sean cosas materiales, sean cosas espirituales, sean dones, sean privilegios, cualquier cosa que Dios nos haya dado, nosotros tenemos que darle gracias a Él, valorar lo que Dios nos da, ¿verdad? Sea mucho o sea poco. Pero la situación de estos hombres fue después que ellos recibieron el favor. Yo quiero que leamos en Romanos capítulo 1, aunque el contexto de Romanos capítulo 1 es diferente porque no es hablando acerca de una sanidad, pero habla acerca de la culpabilidad del hombre. Mire lo que la palabra nos dice. Romanos capítulo 1, verso 20. Dice la palabra, si lo encontró, y si no, pues escuchamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Pues habiendo, dice el verso 21, conocido a Dios, ¿qué hicieron o qué es lo que el apóstol nos está hablando acerca de la condición del hombre? Dice lo primero, que no le glorificaron. ¿Sabe por qué cuesta tanto glorificar a Dios? Porque tenemos que humillarnos nosotros. Y ahí entra en juego el orgullo, ¿verdad? Y usted sabe que lo último que del ser humano se muere es el orgullo, hermano. Para darle la gloria a Dios, es necesario que nosotros entendamos que nosotros no tenemos nada. Que delante de Él estamos en una condición de desnudez espiritual. Que delante de Él, hermanos, no somos nada. Para darle la gloria a Dios, es necesario que nosotros aceptemos nuestra condición de pobreza, de miseria espiritual. Pero para aceptar esa condición es necesario también que seamos humildes. Por eso es que el hombre no le da la gloria a Dios. Porque para eso tiene que humillarse, tiene que reconocer lo que verdaderamente es. Y el ser humano se niega a eso. No le glorificaron, dice, como a Dios. Pero sigue más y dice, ni le dieron gracias, no fueron agradecidos, no le dieron gracias. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, él les dice que por nada estén afanosos, sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con súplica, con acción de gracias. Las primeras dos creo que no nos cuesta a nosotros, la tercera como que es un poquito más difícil. Para pedir nosotros somos buenos, hermanos. Para que las personas conozcan nuestras necesidades, nosotros somos buenos. Nos gusta ponernos en la cima de una colina para que todos vean, ¿verdad? Que estamos orando, que tenemos necesidad, que las personas puedan percibir eso. Pero cuando se trata del agradecimiento, como que preferimos escondernos. Porque como nos cuesta tanto ser agradecidos. Porque pedir es fácil, pero agradecer es difícil. No le agradecieron, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Fíjese, note algo en estos versículos, hermano. Los primeros dos elementos que menciona acá, que no le dieron gloria y no le agradecieron. Usted sabe, hay pecados que son pecados de acción. Es decir, yo hago algo, daño a una persona, expreso algo que le hace daño a una persona. Pero hay pecados que son pecados de omisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cosas que sabemos que tenemos que hacer, no las hacemos. En este caso, los primeros dos que menciona, no le glorificaron. ¿Sabemos que tenemos que glorificar a Dios, sí o no? Dios, lo voy a preguntar de esta manera. Hermano, ¿Dios ha hecho algo en nuestra vida? ¿Dios ha cambiado nuestra vida? ¿Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Merece Dios que le demos la honra y la gloria? ¿Merece Él ser glorificado? ¿Lo merece o no?
¿Merece que le demos gracias a Él? Le podemos decir esta mañana: gracias, Padre. Gracias, Señor, porque lo que tú has hecho por mi vida nadie lo podía hacer. Cuando lo dejamos de hacer, estamos omitiendo algo que Dios demanda de nosotros. Recuerde, no solamente le fallamos a Dios cuando hacemos algo en contra de Él o de alguien. Le fallamos a Él cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso es que ahí están las consecuencias. Dice: se envanecieron en sus corazones, o en sus razonamientos, perdón, y su necio corazón fue entenebrecido. La consecuencia de no ser agradecidos con Dios. Hubo un salmista que a mí me gusta algo que pregunta, porque en realidad es algo que casi no hacemos nosotros. Salmo 116. Salmo 116. Versículo número 12. Salmo 116, verso 12. Dice de la siguiente manera: ¿lo tenemos, hermanos? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa es la pregunta que se hace. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo le podemos pagar nosotros a Dios, hermanos? ¿Con dólares? No podemos. ¿Con quetzales? Tampoco, ¿verdad? Con cosas materiales, de Él es todo. Es decir, que no hay una forma como el hombre le pueda pagar a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Él responde acá mismo y dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Alguna otra versión dice: ahora cumpliré lo que le prometí a Jehová. ¿Verdad? Es decir, Dios lo que demanda de nosotros, hermanos, es que seamos agradecidos. Es solamente eso, que le demos gracias. Porque el ejemplo que nosotros tenemos de los hombres de Dios era siempre de hombres agradecidos. El apóstol Pablo siempre en sus escritos menciona a él: demos gracias. Gracias a vuestro Padre. Siempre él está mencionando esas palabras de gratitud. Y si lo queremos ver en el ejemplo más perfecto que nosotros tenemos, es el del Señor Jesucristo. Él daba gracias siempre. Iba a bendecir a una gran multitud con alimentos y lo primero que hacía era tomar esos pocos alimentos y oraba y daba gracias. Y le decía: gracias te doy, Padre. Y de ahí venía, hermanos, la multiplicación y el milagro. Hacía una obra maravillosa, como en aquella ocasión cuando fuera del sepulcro de Lázaro dijo: quiten la piedra. Y él le dijo: Padre, gracias te doy porque tú siempre me oyes. Mas lo dije por causa de estos incrédulos, dijo él, para que crean también en tu nombre. Daba gracias. Cuando él estableció, hermanos, lo que nosotros ahora estamos proclamando también, eso fue lo que hizo. Dice que tomó el pan y dio gracias y les dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. Eso es lo que leía mi hermano pastor al principio, ¿se acuerda? Cuando el apóstol Pablo hace mención de eso.
Que él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Daba gracias el Señor Jesucristo? Hasta para los momentos más difíciles que le tocaba atravesar, hermanos, daba gracias. Si ese es el ejemplo, ¿no será que nosotros debemos ser agradecidos también? Si eso es lo que Él demanda de nosotros, ¿no será, iglesia, que nosotros necesitamos cambiar esa forma de ser? Tan duros. No demos gracias tampoco así como aquel fariseo, ¿verdad? Que daba gracias pero por no ser igual al publicano. Sí, porque también puede existir ese tipo de sentimiento y decir, gracias te doy, Señor, pero porque no soy igual que este hermanito, ¿verdad? A mí me hiciste mejor. No, hermano, Dios no quiere eso. Que quite de nuestro corazón todo ese orgullo, que quite de nuestro corazón todo eso que estorba, que quite de nuestro corazón todo aquello que es contrario a su voluntad y que ponga un corazón nuevo, hermanos, un corazón que sea diferente, un corazón que le agradezca, un corazón que le diga, gracias te doy, Señor Jesús, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Vamos a finalizar, porque dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde habían estado esos 9, hermanos? ¿Dónde habrán estado? Y no creas, si esos 9 tienen millones de seguidores en las iglesias, a nivel del mundo, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, si lo vemos de esta manera, esos hombres habían pasado años en una condición tal, alejados de su familia, alejados de la sociedad, alejados de aquellos seres que eran parte de su vida, habían dejado sus actividades. Entonces es normal pensar que lo que ellos querían era volver a esas actividades, abrazar a sus familias, ir donde ellos, que se dieran cuenta que ya habían sido sanados y que podían estar con ellos nuevamente. ¿Cree que no era una alegría esa? Ahora la pregunta acá es la siguiente: ¿justificaba eso que no fueran agradecidos con Dios? A veces aquellas cosas que nosotros consideramos que no pueden ser dañinas, a la larga son las que terminan haciendo daño. No está mal que nosotros querramos compartir con los amigos, con la familia, tomar tiempos a veces. No está mal, hermanos, que nos dediquemos a nuestras actividades diarias, al trabajo, a los estudios, los que estudian. El Señor no está diciendo nada de eso. El Señor lo que está diciendo es que si no ponemos por sobre todas las cosas a Dios, ahí hay un problema. En nuestra vida lo primero tiene que ser siempre nuestro Padre Celestial. Darle la honra y la gloria a aquel que la merece, darle la alabanza, darle la adoración, darle el primer lugar a Dios solamente. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si indagamos ¿dónde estaban esos 9? De pronto quizás algunos estaban con su familia, otros a lo mejor todavía estaban con el sacerdote, se habían quedado en ese lugar ofreciendo aquel sacrificio, ofreciendo aquellas ofrendas, pero hubo uno que vio las cosas diferentes y dijo, no, dijo, aquí la bendición está en otro lugar.
Aquí, dijo, la bendición está allá. Y él fue delante del Señor Jesucristo y él se postró a tierra y él adoró su nombre y él le dio la gloria al Señor Jesucristo. Y se entendió las cosas de una manera diferente. Ahora, lo que él recibió no solamente fue la sanidad del cuerpo, porque ahí lo dice la palabra. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 dónde estarán? ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Los hermanitos que recibieron un favor de parte de Dios, ¿dónde andarán a estas alturas? Aquellos que le pedían al Señor en este lugar, ¿dónde estarán en este momento? ¿Usted cree que al Señor Jesucristo se le olvida? A nosotros se nos olvida. Que aquí le llorábamos, le suplicábamos, le prometíamos un montón de cosas a Dios, y cuando Él hizo la obra, como que comenzamos a perder la memoria, a padecer de amnesia, ¿verdad? Amnesia es la pérdida de la memoria, es decir, que no nos acordamos. Pero Dios no padece de ese tipo de cosas, hermanos. Dios sabe perfectamente lo que hemos hecho. Y Él se pregunta: ¿y dónde están hoy? ¿Y dónde está aquel hermanito que tanto que lloraba? ¿Y dónde está aquella hermanita que decía que me iba a servir con toda su alma? Que ahora sí va a ser diferente, que ahora sí va a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Dónde estará hoy? Hermanos, mire, la Biblia nos llama a nosotros que si alguien se ha alejado del camino de la verdad, que le hagamos ver el error de su camino. Que lo hagamos con misericordia, que lo hagamos, hermanos, de una manera espiritual. Pero no confundamos, una cosa es eso y otra cosa es que dejemos de decir las verdades que son bíblicas. Sí, a veces uno dice de esta manera: no hay que decirle nada porque de pronto pues es su vida, ¿verdad? Otros dicen: no, es que no hay que juzgar. Es cierto, nosotros no estamos para eso, pero que no tengamos que decir las verdades bíblicas, esa es otra cosa. Si el Señor Jesucristo lo dijo, si no, no le hubiera preguntado a este hombre. Si al Señor Jesús no se le pasó, si Él se recordaba que eran 10 los que le habían clamado, que eran 10 los que se habían acercado a Él, que eran 10 los que necesitaban esa sanidad, a Él no se le había olvidado. A los otros 9 se les había olvidado, a Él no. Entonces no confundamos una cosa con la otra. Dios demanda de nosotros fidelidad hasta la muerte, agradecimiento, porque dice el verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dice. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué nos enseña esto? Uno puede recibir un favor de Dios, pero necesitar la salvación. Amén. Dios nos puede conceder alguna situación que nosotros le estemos pidiendo, pero hay algo más grande todavía que nosotros podemos anhelar, y es la salvación, ¿verdad? Mientras aquellos estaban recibiendo el beneplácito de los sacerdotes, este hombre estaba recibiendo la vida eterna, y no de los sacerdotes, sino del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar esta mañana, hermanos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a ser agradecidos, que nos ayude a poder darle la gloria, la honra a Él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que si tú nos has hablado es por algo, que tú demandas de nosotros una vida
de gratitud, de agradecimiento, Señor. Por eso en esta mañana venimos delante de tu presencia a darte las gracias, Padre. Gracias, Señor. Así como estamos orando, hermanos, iglesia, yo solamente quiero hacer un llamado antes de hacer una última oración. Y ese llamado tiene que ver con la necesidad de entregar nuestra vida al Señor Jesús. Para poder ser agradecidos, lo primero que tenemos que hacer es aceptarle a Él como nuestro Salvador. Por eso, si en medio de nosotros hay alguien, algún amigo que nos visite y que no haya entregado su vida todavía al Señor Jesucristo, y siente ese llamado, siente ese toque del Espíritu Santo en su corazón, porque reconoce que no ha estado dándole las gracias a aquel que la merece, y usted quiere aceptar al Señor Jesús, háganoslo saber levantando su mano. Vamos a hacer una oración por usted. Mis hermanos están ahí para ayudarle, para orar con usted. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesús, levante su mano. Vamos a hacer una oración juntos. Si nunca lo ha hecho, si nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y siente que este es el momento, que no puede esperar más, que Él está llamando y quiere aceptarle a Él como su Salvador, levante su mano. Mis hermanos o mis hermanas le van a ayudar para hacer una oración juntos. O si hay alguien que ya lo ha hecho en el pasado, que por cualquier circunstancia se alejó de sus caminos y ahora quiere reconciliarse con Él. Si hay alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor Jesús, levante su mano y vamos a hacer una oración juntos. Si hay alguien que quiere reconciliarse, hay alguien que quiere ponerse a cuentas con Él. Si no lo hay, en tanto hacemos esta oración, usted todavía lo puede hacer. Mis hermanos están ahí para ayudarle.